Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Comiendo con los Sentidos en YouTube. Para empezar, vamos a definir hambre. Según la RAE, es las ganas y necesidad de comer y escasez de alimento. Según la FAO, es una sensación incómoda o dolorosa causada por el consumo insuficiente de energía. Suena muy sencilla la definición de hambre, pero creo que es un poco más complejo que solo la necesidad de comer. Debo aclarar que no he encontrado artículos científicos que definan exactamente el hambre, pero me he basado en blogs de nutricionistas, en libros que dan una definición de los distintos tipos de hambre y que no me parece tan desacertada esas definiciones. Para empezar, en la actualidad se habla de hambre real y no real. Y es que el hambre no real también es real. Es por ello que hoy veremos los distintos tipos de hambre para que entiendas mejor a qué me refiero. Tipos de hambre. Hambre fisiológica o real. Es cuando tu cuerpo te envía señales de que necesitas combustible para funcionar correctamente. Este tipo de hambre está regulado por hormonas. Cuando llevas un buen tiempo sin comer, tu cuerpo segrega grelina, lo que hace que sientas la sensación de hambre y tu estómago empieza a gruñir o sientes una sensación de debilidad. Hambre emocional. Este tipo de hambre está relacionado con las emociones y el estado de ánimo. A veces, cuando nos sentimos estresados, tristes o aburridos, solemos recurrir a la comida para sentirnos mejor, incluso si no tenemos hambre. Hambre hormonal. Cuando tenemos un exceso de grasa en el cuerpo, esto puede intervenir en el funcionamiento de hormonas que se encargan del apetito y la saciedad, lo que impide una correcta regulación del hambre a nivel fisiológico. Hambre hedónica. Aquí es cuando tu boca quiere divertirse. ¿Alguna vez has sentido un antojo de algo salado o dulce solo porque sí? Este tipo de hambre se refiere al deseo de comer por placer y no por hambre fisiológica. Está asociado a la búsqueda de alimentos que resulten gratificantes, como alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, independientemente del estado de saciedad que uno sienta en ese momento. Hambre social. Sucede en esos momentos con amigos y familia en el que la comida es parte del plan. Aunque tú estés lleno, al ver a tus personas más cercanas disfrutando de la comida, eso te invita a querer comer más a pesar de tu saciedad. Hambre ambiental. Esta es una recopilación de hambre visual, auditiva y olfativa. Sucede cuando vemos, olemos o escuchamos algo que nos resulta apetitoso, como un anuncio de comida, una pastelería, al abrir unas patatas fritas. Este tipo de hambre no tiene que ver con una necesidad fisiológica, sino por un estímulo externo que provoca esas ganas de comer. Hambre cultural. Este tipo de hambre está ligado a nuestras raíces y tradiciones. Puedes que sientas hambre por ciertos platillos o sigas ciertas costumbres alimenticias por la influencia de tu cultura. Y por último, hambre por abstinencia. ¿Alguna vez has hecho una dieta en la que te restringes de ciertos alimentos y es cuando tu cuerpo los anhela más? Pues esto es hambre por abstinencia. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo gestionar los distintos tipos de hambre? Hambre fisiológica. Aquí responde a las señales de tu cuerpo y come cuando sientas verdaderamente hambre. Opta por alimentos nutritivos y equilibrados para satisfacer tus necesidades energéticas y nutricionales. Por ejemplo, después de un día muy largo en el trabajo, llegas a tu casa y sientes como un vacío y gruñendo tu estómago. Reconoce que es hora de comer y te preparas un platillo con alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y grasas, equilibrados y nutritivos. Te aseguras de comer despacio, disfrutando del sabor de cada ingrediente y prestando atención a tus señales de saciedad. Hambre emocional. Identifica qué emociones te llevan a comer y busca otra manera de lidiar con ellas, como practicar técnicas de relajación, hablar con un amigo, hacer yoga, salir a caminar, etc. Aprender a distinguir entre hambre emocional y hambre fisiológica puede ayudarte a evitar comer en exceso por razones emocionales. Un ejemplo, después de una discusión con un amigo, te sientes triste, estresado y en lugar de recurrir a la comida,
decides llamar a un amigo para poder desahogarte. Después de hablar con él, te sientes muchísimo mejor porque has recibido apoyo emocional y no sientes la necesidad de comer por una razón emocional. Hambre hormonal. Aquí intenta equilibrar tus comidas con nutrientes adecuados como proteínas magras, carbohidratos complejos, grasas saludables para estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Controla el estrés con ejercicios de respiración, meditación o yoga. Prioriza el sueño y consumir alimentos ricos en fibra. Recuerda, si tienes desequilibrios hormonales o enfermedades relacionadas con esto, es muy recomendable que lo lleves de la mano de un endocrino y una nutricionista. Hambre hedónica. Aquí disfruta de la comida de manera equilibrada. No hay nada de malo de disfrutar de un postre o un bocadillo de manera ocasional, pero trata de hacerlo con moderación y en el contexto de una alimentación saludable en general. Por ejemplo, estás en una fiesta y ves una mesa repleta de postres deliciosos que llaman tu atención, que al verlo se te hace agüita la boca. Decides tomarte un pequeño trozo de pastel de chocolate y disfrutas cada bocado, sintiendo cada ingrediente, dándole tiempo a tu cuerpo para disfrutar de ese azúcar, de esa grasa y viviendo la intensidad de comer ese alimento, ¿no? El placer de sentir pues el azúcar. Y pues aquí te aseguras de saborear cada bocado y no excederte en la cantidad. Hambre social. Disfruta de la comida en compañía de otros, pero no te sientas obligado a comer más de lo necesario solo porque los demás lo están haciendo. Escucha tu cuerpo y come según tus necesidades, incluso si eso significa comer menos que los demás. Por ejemplo, te invitan a una cena con amigos a un restaurante nuevo de tu ciudad. Aunque tú no tienes mucha hambre, decides pedirte una entrada ligera para no sentirte excluido del grupo y para disfrutar de la experiencia social de compartir una comida con tus amigos. Hambre ambiental. Creo que es un hambre difícil de controlar y es muy parecida al hambre hedónica. Solo que aquí sí hay un estímulo externo y no sientes ese hambre solo porque sí. Hay muchas gestiones que te llevan a evitar tener ese estímulo externo para que no te entren esas ganas de comer alimentos prohibidos. Por ejemplo, no tener alimentos ricos en azúcares como unas galletas, no tenerlos muy a la vista, porque si no lo veo, no lo quiero. Y este tipo de gestiones creo que sí funcionan, pero no funciona a la larga, ya que solo estamos postergando el consumo de un alimento y aquí también se mezcla con el hambre por abstinencia. Solo estamos postergando el consumo de ese alimento y al evitarlo estamos haciendo que nos dé más ganas de comer ese alimento. Mi consejo es que trabajes en reconocer tu hambre fisiológica y que si algún día te apetece comerte unas patatas fritas, unas galletas, una magdalena, te lo comas y no intentes armarte un plan para evitarlas, no tenerlas a la vista, no comprarlas. Tienes que tener un carácter para tener una magdalena ahí y decir, pues mira, ahora no me apetece una magdalena, me apetece una banana. Pero bueno, eso ya es a conciencia de cada uno. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tipo de hambre. Hambre cultural. Respeta y celebra tus tradiciones alimentarias, pero también sé consciente de cómo afectan a tu salud. Puedes adaptar recetas nutricionales para colocar un poquito de ingredientes más saludables, tal vez, y ese alimento lleva un poquito más de grasa, lleva un poquito más de azúcar. Puedes, ya que lo haces tú todo desde cero, puedes quitar un poquito de azúcar en el caso de que tengas X enfermedad o explorar nuevas opciones culinarias, como por ejemplo, antes esto pues se freía. Ahora puedo hacerlo a la plancha o puedo meterle al air fryer o puedo hacerlo al horno. Un ejemplo, es Navidad y en tu casa es tradicional hacer tamales para Navidad. Tú, en lugar de preocuparte por las calorías que lleva harina de maíz, que tiene esto, que tiene lo otro, decides participar de la preparación con tus tías, con tu mamá, con tus hermanas y disfrutas con moderación comiéndote un tamal y medio, 2 tamales, lo que tu cuerpo pues pueda soportar.
hasta donde tu saciedad diga, ya está. Y aquí valoras la importancia cultural y emocional de tus tradiciones. Y bueno, llegamos al último tipo de hambre. Hambre por abstinencia. Aquí evita todo tipo de dieta restrictiva que lo único que hacen es que tú quieras comer más ese alimento que tú misma estás evitando. En lugar de eso, adapta un enfoque más equilibrado y flexible a nivel de alimentación, en el que incluya una variedad de alimentos nutritivos y equilibrados que te hagan sentir mejor al final del día. Y lo más importante, que te vayas a la cama saciada y no con hambre. Bueno, después de explicarte los distintos tipos de hambre y cómo gestionarlos, la pregunta, no diría la más importante, pero una gran pregunta es, ¿qué tipo de hambre es más saludable? No se puede clasificar que un tipo de hambre es más saludable que otra, que una es mejor que otra. Simplemente con todo esto quiero que aprendas a identificar estos distintos tipos de hambre y que encuentres un equilibrio entre ese hambre fisiológico, que es ese tipo de hambre que nos da esa energía para que podamos caminar, para que yo esté parada aquí, para que pueda hablar, para que pueda pensar, para todo, para que pueda respirar. Y también entre todos esos tipos de hambre que nos generan placer, como por ejemplo el hambre hedónica. Entonces, encontrar un equilibrio entre eso, ¿no? Entre cubrir nuestras necesidades energéticas y también disfrutar de la comida. Sin embargo, también es importante atender nuestras necesidades emocionales, sociales, en relación con la comida para mantener un bienestar integral. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que hayas aprendido mucho de los distintos tipos de hambre y muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Espero seguir divulgando sobre nutrición, sobre alimentación, seguridad alimentaria y nada, nos vemos en los siguientes videos.